Esto es que a veces nosotros hacemos lo mismo con la gente. Cuando nosotros vemos una etiqueta, nos dice esa etiqueta lo que hay dentro de ese envase. ¿De acuerdo? En la India tuvieron que cambiarle la etiqueta a los Gerber, porque en los Gerber había la imagen en la etiqueta de un bebé, regordete, cachetón. Y entonces la gente, aunque usted no lo crea, no consumía ese producto. ¿Por qué? Porque en la India, a través de las imágenes, dice exactamente lo que hay dentro de ese envase. Entonces usted se podrá reír, pero imagínense lo que ellos pensaban cuando llegaban y veían un frasco de un niño recordete hecho puré y no lo consumían. Entonces tuvieron que cambiar la etiqueta, porque la etiqueta siempre va a decir lo que vale o lo que hay dentro de ese envase. Y así también son las personas. Así exactamente también son las personas. En el versículo 1 y en el versículo 2 de Juan capítulo 9 nos está enseñando cómo los discípulos de una manera natural le pusieron una etiqueta a este hombre. Y por la etiqueta que ellos le pusieron, dieron por sentado, sin estar seguros, lo que este hombre era. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y los discípulos le hacen una pregunta: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se dan cuenta cómo de una manera tan ligera los discípulos le estaban diciendo pecador a este hombre ciego? Y no solamente a él, sino también a su familia. O era pecador él, o era pecador su familia, su papá o su mamá. Y a veces nosotros somos igual que los discípulos. Antes de dejar que nuestros ojos vean como Jesús ve, siguen nuestros ojos adelantándose y ven como siempre hemos visto. Y entonces lo que hacemos es etiquetar a las personas sin antes saber el porqué de las cosas. Jesús se movía en el Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en el mismo Espíritu en el que el Señor Jesucristo se mueve. ¿Por qué? Porque los discípulos no les preocupó el que este hombre fuera un mendigo. En aquel entonces era una vergüenza la gente enferma. La gente que nacía enferma era una maldición. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la India y estuvimos desde Delhi, de que es la capital, hasta el norte de la India, a las faldas del Tíbet. Y algo impresionante a través de todo este viaje fue la cantidad de orfanatorios que existen en la India. Orfanatorios de todos los niveles. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer se casan y les nace una hija, en ese momento el papá y la mamá tienen que empezar a trabajar y juntar dinero para el día en que su hija se case. Porque ahí no solamente tienen que dar dote, sino que también tienen ellos que pagar la fiesta. Tienen que vestir al novio, tienen que vestir a los padres del novio, tienen que vestir a los hermanos del novio y tienen que vestir a toda la familia del novio que va a asistir al evento. En la India no se reparten invitaciones como aquí, en donde la invitación es indicativo de que solamente tú y nada más tú puedes asistir. Y si la invitación viene acompañada de 2 boletos, significa que solo 2 personas van a poder asistir a la recepción. En la India no funciona así. En la India la novia se viste de un color tan intenso, rojo, anaranjado, amarillo. Y entonces la mujer, junto con toda la familia o los amigos de la novia, va danzando por todo el pueblo donde ella vive. Y por cada una de las calles que ella pasa, les está diciendo a la gente: te invito a mi boda. Así es que las bodas allá no son de decenas, sino de centenas. Y las bodas allá no duran un día,
duran 5 días. Y durante esos 5 días hay que darles de desayunar, de comer y cenar. Y aunque como nunca falta, aunque esta novia no haya pasado por tu calle para invitarte, nunca falta el gorrón que dice: yo vivo en esa calle, pero el día que pasó estaba en la calle de mis amigos y me doy por invitado. Y entonces es tal la suma que cuando a este hombre le nace una segunda hija, inmediatamente hace 2 cosas: o la deja en la puerta de un orfanatorio, o la deja en el camino para que los osos o los monos se coman a esa bebé. Es parte de la cultura, es parte de la cultura. Entonces, en ese momento, cuando un varón tiene una segunda hija y hace lo que por cultura se hace, lo etiquetan como una persona cuerda. Pero si él se queda con la segunda hija o con la tercera hija, lo etiquetan como un hombre loco. Y a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Este hombre era un mendigo. Eso no lo vieron de entrada los discípulos. En aquel entonces, como el día de hoy, es una vergüenza para la sociedad el que alguien esté mendigando. Nosotros tenemos en una de nuestras congregaciones de Grupo Vida Nueva, específicamente en el Huizachal, un varón que en Cuba es un cubano que Dios lo llamó a México. Y se hicieron muchos tejes y manejes. Él ahora está con nosotros. Él se está preparando, él está capacitándose para que un día no muy lejano pueda ser uno de nuestros pastores cubano. Y apenas hace una semana que pudimos traer a su esposa y a sus 2 hijos a México. Ellos nunca habían salido de Cuba. Y una de las cosas que a esta mujer le impresionó cuando llegó a México fue la cantidad de mendigos que hay en nuestro país. Nosotros todas las ocasiones que hemos estado en Cuba hemos observado detalles impresionantes, y uno de ellos es que en Cuba no vas a encontrar a un solo mendigo. En Cuba no vas a encontrar a nadie durmiendo en una banca de un parque. A ella le impresionó mucho ver la cantidad de mendigos, la cantidad de gente que está pidiendo dinero en las calles. Pero los discípulos no observaron eso. No se preguntaron qué había atrás de su historia. No se preguntaron qué había atrás de su ceguera. Simplemente lo etiquetaron. Este hombre había pasado, dice aquí la Biblia, y cómo la Biblia se encarga de ser muy detallada en explicar la condición de este ciego. Dice que era un ciego de nacimiento. Quiere decir que toda la vida, que todo el tiempo, este hombre se la pasó en la oscuridad. Cuando una persona pierde alguno de sus sentidos, y sobre todo el de la vista, desarrolla impresionantemente su oído. Una persona ciega puede oír hasta 4 veces más que usted y que yo que vemos normalmente. Porque en muchas ocasiones su oído son como sus ojos. Y este hombre estaba escuchando. Durante todo el tiempo estuvo escuchando insultos. A veces nosotros pensamos que la gente por ser ciega es sorda. Y no nos damos cuenta que la gente nos puede estar oyendo, no solamente lo que decimos, hasta lo que murmuramos. Pero conociendo a los discípulos a través de la historia, de los 3 años que nos permitieron ver su carácter, pudimos descubrir, y te puedo asegurar, que ninguno de ellos susurró lo que estaba pasando con ese hombre, sino que tal vez lo dijeron a viva voz. Ellos se sintieron con la autoridad y con la capacidad de poder